respuestas de unas preguntas que me hicieron en el tag de los 30 preguntas. Dejé el pregunta número 30 abierto y así me hicieron diferentes preguntas. Y hoy me gustaría compartir con ustedes esas respuestas. Me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por formar parte, por ser una página más de este libro de Journey, que ya pasamos los 1000. Y también me gustaría preguntar a ustedes si les gustaría un video en especial referente o con honor a esos 1000 suscriptores. Así que si tú tienes una idea para así yo poder hacer un video especial, o tú tienes ganas de ver un video especial referente a esos 1000 suscriptores o para celebrar esos 1000 suscriptores, déjalo aquí anotado y vamos a escoger uno para hacer un video especial. Y una forma que queremos celebrar esos 1000 suscriptores, no solamente tú dejando tu idea de hacer un video, queremos celebrar esos 1000 diferente. Así que queremos que tú nos da o que tú me das una idea para hacer un video para celebración o para así ser agradecido con esos 1000 suscriptores. Pero no solamente eso, tú deja tu comentario, la idea de tu video, la idea del video que tú quieres que nosotros hacemos para celebrar esos 1000 suscriptores. Pero si tú eres la persona que nosotros vamos a tomar tu idea o tu sugerencia para hacer un video, obtienes un premio de sorpresa. Así que deja tu comentario, deja tu idea, y si tú eres una de las personas que vamos a escoger tu idea o tu sugerencia para hacer el video, eres ganador de un premio. Ya tengo el video y voy a comenzar a tomar las preguntas. Noris Garat me pregunta: hola, mi pregunta sería, ¿tu energía está en alto de la mañana o la tardecita de noche? Bueno, yo no soy una persona de tener así como, mi hora comienza hasta las 12 o así. No, yo levanto con energía de la mañana ya. Así, quizás en la mañana tengo energía y de repente en la tarde, se cambió el ánimo o no, estoy un poquito así floja, o quizás en la mañana estoy así como quieta, pero de repente en la tarde consigo energía. Así que no puedo decir que soy una persona especialmente de la mañana o de la tarde, pero mi ánimo es desde que abro los ojos y puedo agradecer a Dios que estoy viva, que mis hijos están bien, que mi esposo está bien y que puedo continuar. Sonia Duarte me pregunta: ¿qué piensas de la Navidad? Bueno, tengo que decir que de verdad a mí me encanta esa época del año, porque yo cumplo año en diciembre y pienso que es el tiempo más hermoso para cumplir año, porque todo el mundo está de fiesta, las decoraciones, las canciones. Y bueno, yo fui un bebé de diciembre. Entonces, ¿qué pienso de la Navidad? Si tengo que pensar en el base de mi fe como cristiana, pienso que simplemente el 25 de diciembre las gentes pusieron como Jesús nació ese día. Claro que Jesús nació. Nosotros celebramos ese día como el nacimiento de Jesús, pero no está registrado en ninguna parte que Jesús nació un 25 de diciembre. Ahora que yo celebro la Navidad, sí, yo celebro la Navidad, porque es el nacimiento de mi Rey, de mi Salvador, igual que yo también celebro mi cumpleaños. Así que es una temporada bonito, todo el mundo así con amor, con beso, pero no tiene que ser simplemente ese día, ese amor. El tiempo de dar amor, de estar en unión, de estar en familia, tiene que ser siempre. Canal Familia Libris 33 me preguntó: ¿cuál es tu mayor sueño?
Bueno, es una pregunta muy difícil porque yo tengo un montón de sueño. Pero si puedo decir ahorita, mi sueño más grande es poder conseguir una casa para poner esas personas que viven en la calle, de cual nosotros trabajamos, que todos los días tienen que dormir en un cajero, un cajero automático, que tienen que dormir en un parque, que tienen que dormir en un suelo. Y ellos no merecen esa vida. Así que mi sueño más grande es poder alcanzar esa casa donde esas personas pueden estar allí, pueden duchar todos los días, pueden comer, pueden conseguir su comida caliente, pueden dormir en una cama, pueden conseguir talleres, cursos y pueden ser una mejor persona. Así que mi sueño más grande, si es un sueño puntual, es ese. Pero así como yo te dije, tengo mucho sueño como de ser, me encanta ver una pareja anciana, así como de 90 años, agarrado de la mano, caminando. Uno de mis sueños es estar con mi esposo hasta 90 años o 100 años o hasta la edad que el Señor me va a dar, pero de verme anciana, agarrado de la mano de mi esposo. Otro sueño que puedo decir también es ver mis hijos, mis 3 hijos, casados, bien casados y con personas de verdad, si puedo decir, personas de Dios, y estar feliz. Y si puedo decir un sueño más, así es 4 sueños, porque yo tengo un montón de sueños, es cuidar a mi mamá. Mi mamá todavía es una mujer que trabaja, una mujer físicamente en un estado bien, pero me gustaría cuidarla como ella me cuidó cuando yo era pequeña. Así pienso que en el momento, en mi turno de cuidar a ella, me encantaría hacer eso. Por cierto, me encantó mucho esa pregunta porque yo soy una persona que sueña mucho. Oriana Sánchez me pregunta, wow, ¿cuál fue la mejor cita que has tenido? Wow, eso sí es una pregunta un poquito difícil. Yo creo que muchas veces las primeras citas son las que impactan muchas veces, ¿no? Cojo uno porque recién he cumplido 11 años de matrimonio con mi esposo, así que tengo todas esas burbujas en mi mente, todas esas cosas hermosas que ha pasado con Carlos, así que cojo él como cojo el primer cita que tuvo con él, o bueno, una de las primeras citas, de cual él me preparó una comida como estilo hawaiana, con una decoración de piña, de fruta. Era algo espectacular. Me gustaría que mi esposo viera este video y que me lo haga igual otra vez. Así que ese para mí, puedo decir, con un ser humano es uno de mis mejores citas. Y si tengo que decir más citas, me encantan las citas que tengo todas las veces que tengo que ir a la iglesia, o las citas que yo tenía en Holanda con la iglesia, como todos los domingos que tenía una cita programada en mi agenda con Cristo Jesús. Son los días más especiales de mi vida, los domingos que yo tenía que ir en la iglesia, y ahora los sábados que tenemos nuestros chicos que nosotros llevamos la palabra de Cristo Jesús. Me encantan las preguntas son demasiado buenas. Natalia Arias, en sí, no sé si es una pregunta, pero en su frase, en su palabra que me dijo, me preguntó, John, ¿te pintaste el pelo? No, pero sí se ve más rojo, ¿no? Sheles Gómez Celeste me pregunta, mi pregunta 30 es, si pudieras elegir en vivir en Roma, pero solo poder trabajar, si pudieras elegir entre vivir en Roma, pero solo poder trabajar y estar con las personas más necesitadas, y vivir en Londres sin tener que trabajar y poder hacer o estar con quien quiera, ¿cuál eligieras? Creo que ya sé la respuesta, pero igual me encantaría que me conteste. En realidad, me encantaría conocer Londres. No voy a mentir y decir que, no me interesa. También me gustaría conocer a Roma, pero la verdad me gustaría estar donde hay una necesidad. Así, para estar cómodo, no, porque tenemos que salir de nuestra zona confortable para hacer un impacto.
Y yo creo que yo soy una persona que me gustaría impactar, me gustaría dar lo que conseguí de gracia. Entonces escogería ir en Roma y hacer mucho, a predicar de la palabra, a trabajar con las personas en necesidad, a darle algo que quizás yo tengo y también recibir de ellos, porque no simplemente porque son personas de necesidad, uno no recibe. He aprendido mucho de esas personas. Así que yo escogería Roma. La Rana Vlogs me pregunta, ¿qué piensa de las recientes marchas a favor de la familia? Bueno, en sí no entiendo mucho esta pregunta, pero si puedo pensar qué pienso de la familia, yo pienso que Dios creó la familia, porque esa es una de las primeras cosas que Él hizo después de crear una tierra tan hermosa. Él formó a Adán, formó a Eva y le dijo, id a multiplicar. Así que Él escogió un hombre y una mujer para ir a multiplicar y dar frutos. Así que yo creo también en eso. María Juliana Ramírez me pregunta, ¿qué te gusta hacer por las tardes soleadas? Bueno, en las tardes soleadas me gustaría estar en casa. No soy de así como, porque hay sol. O puedo decir una cosa, hay una diferencia de donde tú vives. Así que en Alicante es un lugar donde hace frío, pero también hace calor. Y estamos en una temporada de mucho calor. Así que en los días soleados aquí en Alicante, aquí en España, yo prefiero estar dentro de la casa. Pero cuando viví en Holanda y había un día de sol, me gustaría estar afuera, me gustaría ir a un río o estar en bicicleta, ir a un parque, porque allá la gran mayoría del tiempo es nube, es lluvia, es oscuro. Así que todo depende. Ahorita aquí en España me gustaría estar dentro de la casa porque hace un calor increíble, pero estando en Holanda, recuerdo, los días de sol es aprovechar el sol. Sandy Toledo me pregunta, ¿qué elegiría, flores o chocolate? Bueno, bien pregunta. Yo en sí me encanta el chocolate. Me encanta. Yo puedo desayunar, almorzar, cenar, merendar y todo con chocolate. Porque me encanta el chocolate. Pero como yo era muy adicta al chocolate, dejé el chocolate. Así que tengo como 3 años ya que no como nada de chocolate. Así que mi contesta es, escogería flores, de cual me gustan mucho las flores y incluso si secan no los boto porque me encanta. Pueden ver aquí que tengo unos eucaliptos que todavía lo tengo acá abajo, uno que conseguí de Carlos recién y no quiero botarlos. Me encantan las flores. Esas son las preguntas que ustedes me hicieron y esas son mis respuestas. Espero que he contestado tu pregunta y que fue claro y que te gusta. Así que deja tu comentario acá abajo si te gusta ese video. Recuerda de regalarme un like. Y si te gustaría ver un video en especial, también lo dejas. ¿Recuerdas en participar en el tópico de regalos sorpresa celebrando los 1000 suscriptores? Déjalo aquí si participo o haga este video referente celebración de los 1000 suscriptores. Así que si tu video es el que voy a escoger, si tu sugerencia o tu propuesta de hacer el video es la que voy a hacer, eres ganador o ganadora de un regalo secreto. Nos vemos la próxima semana en un otro video. ¡Chao! Hola, Dios les bendiga. Bienvenido a mi canal. Si todavía no estás suscrito en este canal, te invito para que suscribe. Estamos casi llegando a 1000. Y 1000 para mí es como 100,000. Para mí es mucho. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y ser